A ver. Bueno, muy buenas tardes. Sí, todavía son tardes a todas y a todos. Un gusto volver a verlo de nuestra clase en vivo, ¿sí? Que es los delitos contra la libertad de culto, contra el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas, y también pues del incumplimiento de deberes. O sea, de una vez se los adelanto, aún así yo más noche les voy a enviar el contenido del examen vía mensaje en el grupo de WhatsApp y también una publicación en Classroom y eh, en Facebook para que todas y todos estén enterados, pero básicamente vamos a seguir la misma planificación que está tanto en el programa de cursos como en el planificador que yo les envié hace un momento, bueno, de hecho al inicio del semestre se los envié, donde nosotros vamos a ver del artículo primero del Código Penal al artículo 245 del Código Penal. Ya saben ustedes que cuando yo les hago referencia al artículo primero, al artículo 245 del Código Penal, no quiere decir que les voy a preguntar qué es el tipo penal, qué es la legítima defensa. No, yo no les voy a preguntar parte teórica de la parte general del Código Penal, porque eso ya lo vimos nosotros en Derecho Penal 1. Lo que sí vamos a utilizar son los conceptos de Derecho Penal 1 para resolver nuestros casos prácticos en Derecho Penal 2. Entonces, con base a ello, pues se recuerdan ustedes que incluso no vimos algunos delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual de las personas y explotación sexual en el primer examen parcial, pues en este segundo examen parcial puede venir algún caso sobre el tema. Y también a partir de eso, pues del artículo 201 al 208 no lo hemos visto. Yo sé que debemos esa clase, pero el día jueves el profesor titular nos va a estar enviando la clase, ¿verdad? Y recibiendo esa materia que nos falta. Entonces su examen sería hasta el artículo 245, que lo vamos a ver hoy, de su segundo examen parcial. De igual forma, vienen también las lecturas del libro de Derecho Penal Humano y Poder en el siglo XXI del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ustedes ya saben que tiene un plan, todos al inicio del semestre tenemos un planificador en el cual se nos compartió hasta qué página vamos a evaluar en este segundo examen parcial. Yo les voy a compartir también en el mensajito hasta qué capítulo viene, pero eso ya está dicho. Yo creo que es hasta la página 88, 89 del libro. Son 30 páginas bastante digeribles. Y también les dejé ver una película, les compartí el link en YouTube donde está la película, pero lamentablemente, miren, la verdad es de que en redes sociales y en internet hay personas de mala fe. Cuando yo vi la película, los subtítulos en YouTube estaban bien. Alguien pues se encargó de alterarlos, ¿no? Entonces, si ya se arregló ese tema, pues enhorabuena, lo pueden ver en el link de YouTube que les envié. Pero si no, también yo hoy les voy a enviar un link en vimeo.com, que es otra página donde se suben pero solo películas, para que ustedes puedan ver la película de Buscando a Oscar. Y sobre ella vamos a desarrollar también una serie en el examen, ¿sí? O sea, vamos a desarrollar una serie sobre casos penales, una serie sobre preguntas de las lecturas y una serie sobre la película Buscando a Oscar, ¿sí? Les adelanto de una vez que este examen sí va a estar un poco cargado. Eh, el primer parcial, de hecho, es bastante suave para que ustedes tengan la oportunidad de puntear alto y poder recuperarse en el, en el primer parcial, hacer una buena base. En este segundo parcial no es que sea complicado, ¿sí? O sea, complicado el examen no va a ser, pero sí va a ser extenso. Entonces, sí preparen un tiempo ustedes para estar, pues yo calculo que 45 minutos, una hora mínimo, para poder
responder todas las preguntas y pues el primer parcial creo que estaba cronometrado para media hora, 40 minutos. En este creo que sí va a ser la hora completa, entonces van a tener su hora completa, pues. Sí voy a cambiar el horario de exámenes, todos van a ser a las 8 de la noche, nada se los adelanto. Porque a una sección entera les tuve que anular el examen y se los tuve que repetir. Porque algunas personas pues les pasaron la respuesta, ¿va? Entonces ese tipo de acciones no van conmigo, pues aún así no les fue muy bien, o sea, yo esperaba que si tenían la respuesta les fuera bien, pero no les fue muy bien, porque al final esos exámenes no son solo de repetir lo que otro dice, sino que es de analizar. Puede ser que el que te pasó la imagen del examen respondió mal, entonces sí se trajo para abajo a todo, ¿va? Entonces este examen sí va a ser a la misma hora para evitar esos casos que van contra la ética, ¿verdad? De todo estudiante de derecho. Y pues esa sería la información que les tengo sobre el examen. Yo me voy a poner al día al subir las clases, no se preocupen. O sea, eso es algo que está ya para ustedes, ¿verdad? Y también las presentaciones. La verdad es que lo que importa aquí, más allá de los videos y las presentaciones, es la explicación. Que ustedes asistan a clase y puedan formular sus preguntas y comprender los conceptos que se están desarrollando en la cátedra. Entonces yo creo que ya hice todos los anuncios parroquiales previos a la clase. Voy a iniciar entonces la grabación de la clase del día de hoy y iniciaré también con la presentación de los temas que vamos a conocer hoy, ¿sí? Vean, aquí Google dice que tengo una pizarra. No sabía. Bueno, no la vamos a probar hoy, pero parece que igual que Zoom, ahora tiene también una pizarra. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a empezar a grabar la reunión. Me pide Google Meet que les pida el consentimiento. Yo creo que si alguien no quiere que lo grabe, pues puede retirar de la clase. Hacemos esto para subirlos a todas y a todos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la grabación. Con ustedes habían quedado pendiente unos delitos de la violación de secretos y el secreto profesional. Eso va a estar subido en la clase, en los últimos 15 minutos de la última clase que voy a subir, para que ustedes puedan ver todo lo relacionado con ellos, ¿no? Entonces, solo estoy esperando que inicie la grabación para poder grabar los 40-45 minutos de clase que tenemos que recibir hoy. Bueno, muy buenas noches a todos oficialmente. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy y iniciamos con los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso. Cuando nosotros hablamos de la libertad de culto y el sentimiento religioso, tenemos que necesariamente hacer referencia a el artículo 36 de la Constitución Política de la República. Pueden ahí ponerlo como una anotación tanto en su cuaderno como en su código penal, porque el artículo 36 de la Constitución Política de la República es el que desarrolla todo lo relativo a la práctica, enseñanza, culto y observancia de la religión, ¿sí? Toda persona, ¿se recuerdan ustedes que nos ubicamos en los delitos contra la libertad de las personas? Pues bueno, toda persona tiene derecho también a ejercer una de las manifestaciones de su libertad, que es la libertad de creencias, la libertad de culto, la libertad de religión. Pueden darle ustedes lectura al artículo 36 de la Constitución Política de la República, que yo lo extraigo del texto constitucional y lo presento en nuestra clase hoy, donde vemos que existe el derecho de la libertad de religión y establece, ¿no? El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia,
tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Claramente está que nuestra Constitución Política de la República protege todas esas manifestaciones de culto que nosotros realizamos, ¿sí? Tanto desde las religiones tradicionales como pudiera ser la religión cristiana, la religión católica, en la práctica de la religión maya, ¿sí? De la espiritualidad maya, como también, pues, por ejemplo, hay algunas personas que adoran a Satán o a otro tipo de cultos que, independientemente si los compartimos o no como personas, tenemos el deber jurídico de respetar, y también las personas de otros credos religiosos o de personas que no comparten el ejercicio de ninguna religión, respetar también la dignidad y la manifestación de cualquier credo. Básicamente sobre eso gira el derecho de la libertad de religión, ¿sí? Evidentemente, si hay personas que atentan contra esa libertad de religión, es que tenemos nosotros en el artículo 224 el delito de turbación de actos de culto. El delito de turbación de actos de culto prácticamente forma una parejita con el delito de profanación de sepulturas, porque ustedes pueden observar que el capítulo 6 del Código Penal, el título 4 del Código Penal referente a la libertad, incluye únicamente dos tipos penales. El primero, que es la turbación de actos de culto, donde textualmente establece: quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Vean ustedes que me solicita que se interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecutar actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo. Lo comentaba en la sección anterior, que a mi criterio, este tipo penal, así como en su primera parte sí regula la celebración y la interrupción de ceremonias religiosas. Vamos a poner un ejemplo. Los creyentes católicos, pues en Semana Santa realizan procesiones, ¿no? Si una persona interrumpe esta ceremonia religiosa, pues puede ser que nosotros no compartamos las creencias con ellos. Sin embargo, tienen derecho a que se les respete sus creencias, ¿sí? Entonces, en el artículo 224 del Código Penal, sí me establece en su primer supuesto que vamos a penar, vamos a castigar, según la lógica del Código Penal, esa interrupción de la celebración de culto, ¿sí? Pero la segunda parte, a mi criterio, sí contiene un tipo penal indeterminado. ¿Por qué es un tipo penal indeterminado o un tipo penal abierto? Porque vean ustedes que nuestro Código Penal establece que también comete este delito la persona que ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, ¿sí? Ustedes pueden comprender, o de la lectura de este tipo penal, reflexionemos lo siguiente. La ofensa a una persona es demasiado subjetiva. Puede ser que a mí me cause gracia lo que mofa dicen de mi religión, pero puede hacer que a otra persona sí le ofenda, ¿sí? Vean ustedes cómo este tipo penal, al incluir la palabra ofensa, ya me establece una fuerte carga subjetiva en el tipo penal. Imaginemos que puede ser que para usted no sea una ofensa, pero para el juez sí. Y entonces, porque para el juez sí le parece una ofensa lo que se está realizando, pues castiga, ¿no? Aplica una pena, ¿sí? Entonces, posiblemente lo vaya a desarrollar más adelante en mi carrera, pero sí quiero que, que cada tipo penal
no por estar, no por estar regulado en el tipo penal, en el Código Penal, perdón, no quiere decir que necesariamente, no quiere decir que necesariamente sea legal o sea justo este tipo penal, ¿sí? Y en este caso, como les digo, sí considero, a mi criterio, y pueden ustedes leer el artículo 17 de la Constitución Política de la República, que claramente me exige una taxatividad para yo poder penar alguna acción, ¿sí? Para yo poder penar alguna acción, la subjetividad de la ofensa me abre ese tipo penal a que cualquier cosa que a cualquier persona le parezca ofensivo para su religión, automáticamente es delito. Y lo cual sí abre una indeterminación al mismo y pudiera también entrar en la violación al derecho de la libertad de expresión, ¿no? O la misma crítica que se le pudiera hacer a un funcionario religioso. Bueno, con base a esto, vean ustedes también que todos los tipos penales que vamos a leer el día de hoy son bastante digeribles para nosotros poder inferir quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es el verbo rector, si tiene o no tiene elementos normativos y si es un delito de resultado o es un delito de acción. Todos los tipos penales que vamos a leer hoy son bastante digeribles para nosotros poder comprender cuáles son los elementos objetivos del tipo penal, que estos elementos objetivos, como ya hemos visto en el desarrollo del semestre, nos ayudarán a poder encuadrar una acción humana dentro del tipo penal. Si nosotros no cumplimos con todos los requisitos del tipo penal, automáticamente estamos ante una conducta atípica, ¿sí? Y es por eso tan importante definir los elementos del tipo penal, porque nos sirven como referencia, nos sirven como frontera para nosotros poder saber si habilitamos la aplicación del derecho penal o evidentemente o tenemos que encuadrar la conducta que estamos analizando en otro tipo penal o no es delito. Entonces, con base a esto, pues, démosle lectura al artículo 225 del Código Penal. Este artículo 225 nos hace referencia a la profanación de sepulturas. En la profanación de sepulturas, vean ustedes que nos habla, pareciera que no necesariamente está ligado con el culto, ¿no? Pero, lo comentábamos también en la anterior sección, los procesos de duelo de las personas y las ceremonias religiosas y los símbolos religiosos que se colocan en una sepultura tienen un significado para las personas que lo colocan. Y lo que se busca precisamente es proteger esa libertad de creencia de las personas en cómo realizar las sepulturas y cómo enterrar a sus muertos y cómo estos deben estar en su último lugar de descanso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay tumbas, ¿sí? Con cruces, versículos bíblicos, con simbología de religiones, todo esto, evidentemente, hace referencia a actos que atentan contra una de las manifestaciones del culto, pero en el contexto de la
F. Tiene el audio desactivado. Sí. Muchísimas gracias, compañera. Sí, ya estoy acá otra vez. Sí, es que el internet de Claro se trabó y bueno, me sacó de acá, ¿no? Pero no se preocupen que ahorita vamos a retomar la clase donde iba. ¿Sí? Dígame, compañero, por favor. Hablemos de dos casos específicos que podrían ser tipificados como el delito de libertad de culto, Claro. para que usted me pudiera explicar. El primero es el caso, ¿se recuerda a usted del grupo aquel metálico, satánico, que no dejaron ingresar a Guatemala ni hacer su show? Eso podría ser tomado primero como un delito de este tipo, por cómo se llama, por limitar el culto, digámoslo así. Y la otra cosa es el caso aquel de que las feministas estuvieron sacando una imagen de una vulva simulando a la Virgen María para los católicos. Esos pudieran ser catalogados como delitos dentro de lo que usted nos explica. Escucho su respuesta, gracias. Muchas gracias. Pues fíjense que el compañero Sergio precisamente hace una pregunta que yo creo que nos va a servir para poder analizar lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? Esa subjetividad que establece el Código Penal para nosotros poder determinar cuándo existe el delito de la turbación de actos de culto y cuándo no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquel grupo, como bien dice el compañero, satánico que no se le dejó ingresar a la República de Guatemala por considerar que atentaba contra una manifestación religiosa de la mayoría de personas acá en Guatemala, también es cierto que el satanismo tiene prácticas, ¿no? Tiene prácticas religiosas dentro de Guatemala, que puede ser que sea una minoría, pero aún así, como nosotros leímos en el artículo 36 de la Constitución Política de la República, ¿sí? Que cualquier ejercicio de cualquier religión está permitido, ¿sí? Me podrán decir alguna persona que muy probablemente la lírica de las canciones satánicas de este grupo podían ser ofensivas a figuras religiosas del cristianismo occidental, por ejemplo. Pero yo creo que también nosotros tenemos que reflexionar que, por ejemplo, en los cultos evangélicos también se hacen expresiones contrarias a otras religiones, ¿no? Contrarias al mismo Satanás, por ejemplo. Entonces, qué difícil es poder encuadrar una conducta dentro del artículo 224 del Código Penal precisamente por ello. O sea, ¿hasta qué punto una acción se encuadra dentro del marco de la libertad de expresión de las personas y la libertad de ejercer su religión y sus creencias, y hasta qué punto puede resultar ofensivo? Y es por eso que yo les comentaba que, a mi criterio, en la segunda parte de este tipo penal sí adolece de un serio vicio de inconstitucionalidad. Porque el artículo 17 de la Constitución Política de la República me establece que para yo poder habilitar el poder punitivo del Estado, para yo poder habilitar ese poder punitivo, tienen que ser acciones concretas, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en Derecho Penal 1 vimos el principio de máxima taxatividad como una manifestación del principio de legalidad penal? Ese principio de máxima taxatividad me impone a mí la obligación al legislador de regular conductas exactas para que ni el compañero Sergio ni yo o todos los que estamos acá tengamos el debate si es o no es delito. Si
el tipo penal estuviera redactado de forma taxativa, pudiéramos nosotros determinar, bueno, esto es una turbación de actos de culto. Por ejemplo, si dijera, quien interrumpiere el anda de una procesión, ese es un acto objetivo que yo puedo evaluar. Quien ingresare al lugar de culto y realizara insultos a la congregación, ese es un acto objetivo. Pero vean ustedes, precisamente con los casos que nos plantea el compañero, cómo la subjetividad del tipo penal puede ser que para un cristiano a este grupo de música satánica le sea indiferente, ¿sí? Que él está seguro de sus creencias y le da igual si viene o no viene ese grupo. Pero puede ser que otra persona que sea practicante de la misma religión se sienta ofendida. Mismo caso con el caso que nos plantea del grupo de feministas que evidentemente hacen una alegoría a una procesión católica con la imagen de una vulva, ¿sí? En ese caso volvemos a ese mismo debate, ¿sí? ¿Será que estas personas estaban realizando las acciones, una acción objetiva para ofender a una religión, o estaban haciendo uso de la libertad de expresión que también les garantiza la Constitución Política de la República para poder manifestar una postura política, ¿sí? Por esa indeterminación del tipo penal, por esa palabra ofensa, que cualquier cosa, yo le aseguro que así como hubo una porción de la comunidad católica que se vio ofendida con esa manifestación, puede ser que también hubo una parte de la comunidad católica que le dio igual, que no le importó lo que se realizó. Entonces, recuerden ustedes que nuestro Código Penal es de 1973 y todavía regula verbos rectores y conceptos que son demasiado indeterminados, ¿sí? Y que son incompatibles con el actual texto constitucional, ¿sí? Entonces, ya para finalizar entonces las preguntas del compañero Sergio, a mi criterio, ambas acciones encuadran dentro de, primero, el primer caso, la libertad de religión, porque se le negó, no me va usted a negar que hay personas acá en Guatemala que practican la religión satánica, ¿sí? Y así como los cristianos dicen que ellos están equivocados, la religión satánica dice que ellos están equivocados, ¿sí? Se les negó su derecho a que un grupo viniera a hacer una presentación de la música que a ellos les gusta. Distinto es a los grupos católicos o a los grupos evangélicos. Por ejemplo, las personas que viven en San Cristóbal saben que todos los años hay una iglesia evangélica que se llama la Fraternidad Cristiana, que todos los años hace conciertos de música cristiana, ¿sí? Y dentro de esa música cristiana, muy probablemente hay ofensas a los grupos satánicos, ¿sí? Entonces vean ustedes el problema de la subjetividad y el problema de un tipo penal indeterminado, que para lo que usted es ofensa, para mí puede ser que no sea, pero para el juez puede ser que sí o puede ser que no. Y usted, por ejemplo, está muy indignado con la manifestación de las feministas, va a un juzgado penal y el juez de primera instancia le dice, mire, eso para mí no es ofensivo, pero va a apelación y el de apelación sí se siente ofendido. Va a la casación y los magistrados de la Cámara Penal no se sienten ofendidos. Va a la CC y puede ser que ellos sí se sientan ofendidos. Entonces, ahí no estamos hablando, como bien acá dicen en el chat, de la analogía, ¿sí? Porque el principio de analogía es venir yo y decir que ofensa es insulto, que ofensa, o sea, no, o sea, ahí es ampliar el tipo penal con ejemplos, ¿sí? No, aquí estamos hablando de un tipo penal que no cumple con el principio del artículo 17 de la Constitución Política de la República, que me establece la necesidad de una máxima taxatividad, que este debate subjetivo no lo tengamos, porque se recuerdan ustedes que cuando hablamos nosotros de derecho penal, estamos hablando de la facultad más dura que tiene el Estado para limitar los derechos de una persona. No es constitucional, no es racional que habilitemos al poder punitivo si es subjetivo el tipo penal.
si yo no puedo determinar si la manifestación que realizaron las feministas es una ofensa o no lo es. Porque, por ejemplo, hay muchas personas indignadas con la manifestación de este grupo feminista que a mi criterio están haciendo uso de su libertad de expresión, pero hay muchas personas que se toman las cervezas y se ríen cuando un huelguero en la USAC llega disfrazado de papa y empieza a proferir de forma cómica críticas a la iglesia. Entonces, ¿qué es ofensivo y qué no es ofensivo? Muy difícil determinarlo por la redacción de ese tipo penal, ¿sí? Entonces espero yo con eso pues haber respondido su pregunta y precisamente evidenciar el problema de los tipos penales subjetivos o indeterminados, que para lo que una persona puede ser ofensiva, para otra persona no puede ser ofensiva. Entonces ahí hay una necesidad claramente de yo poder delimitar cuando hay un acto objetivo que sí puede ser penado por el derecho penal y cuando hay un acto que evidentemente por su subjetividad no puede habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Entonces, continuando con la clase, porque si no, este tema es bastante largo y puede ser que algunas preguntas las podamos resolver más adelante, pero me había quedado en la explicación de la profanación de sepulturas. Creo que claro está, por ejemplo, algunas religiones, el lugar de descanso final de los restos de sus seres queridos, tiene una simbología especial para ellos, ¿sí? Y es precisamente esa simbología lo que se busca proteger, ¿ok? Por ejemplo, el 1 de noviembre, ¿no? El Día de Todos los Santos, ¿no? El Día de los Muertos también se le conoce, pues muchas personas visitan las tumbas de sus seres queridos y evidentemente pues las arreglan, van a traer una corona, ponen pues cualquier cuestión que también es una manifestación de su religión, de sus creencias y de su culto. Y es lo que se busca proteger, que no haya personas que puedan lastimar o vulnerar el bien jurídico de la libertad de culto y el sentimiento religioso, ¿sí? Después de ello, tenemos que hablar de otro catálogo de tipos penales. Vean este tipo penal. A partir del artículo 225, que vean que ustedes, el legislador, a veces utiliza el bis, el ter, el cuater, el quinquies, para no alterar la numeración de el Código Penal, pero en este caso se les ocurre algo más sencillo y solo colocaron el 225A, B y C, ¿sí? Estos tres delitos hacen referencia o están dentro del catálogo de los delitos de inseminación. Para nosotros comprender los delitos de inseminación, primero tenemos que definir un elemento normativo del tipo penal. ¿Se recuerdan ustedes que lo platicamos en algunas clases que algunos tipos penales, dentro también del tipo objetivo de sus elementos objetivos, contienen palabras que el derecho penal no define, pero es necesario definirlas para poder comprender el alcance de ese tipo penal? Pues en este caso, no todos los tipos penales tienen elementos normativos, pero en este caso sí hay. ¿Cuál es el elemento normativo? La inseminación artificial. ¿Por qué? Porque si yo no comprendo qué es la inseminación artificial desde el punto de vista biológico y médico, no puedo comprender como jurista, no puedo comprender como abogado cuando estoy defendiendo a mi cliente de qué delito lo estoy defendiendo, ¿sí? Entonces, para tener claros los elementos del tipo penal, tengo que referirme a otra norma, tengo que referirme a otro campo de conocimiento para poder yo comprender el alcance de mi tipo penal. Cuando yo hago eso con un concepto, es porque es un elemento normativo, ¿sí? No fuera un elemento normativo si el tipo penal por sí mismo se explica, ¿sí? ¿Cómo? Considero yo que el artículo 224 y 225 del Código Penal, referentes a la libertad de culto, lo hacen, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que si cualquier persona lee estos tipos penales, los entiende. Pero, como abogados,
si queremos nosotros defender o acusar, dependiendo del caso que nos toque, o juzgar, cualquier acción que se pretenda encuadrar, que se pretenda tipificar dentro de los delitos de inseminación, primero tengo que comprender qué es la inseminación. Y esta definición, se los recomiendo, lo pueden colocar en su cuaderno o lo pueden colocar en su código penal, básicamente de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, que según la ley del organismo judicial es la fuente o es como se deben interpretar las palabras del idioma español dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nos establece que la inseminación artificial es un procedimiento para hacer llegar el semen al óvulo empleando técnicas no naturales, ¿sí? Una técnica natural, pues evidentemente es la cópula sexual, es la realización de actos sexuales, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Pero hay casos de inseminación artificial donde, por ejemplo, una pareja busca un embarazo, pero no lo pueden conseguir de forma natural. Entonces tienen que recurrir a una técnica no natural. Claro está que las técnicas no naturales de embarazos que encuadran dentro de la inseminación artificial deben ser científicas y deben ser comprobadas, ¿sí? Ya vamos a ver en el tercer delito de este catálogo que se pena la experimentación, ¿sí? Y entonces, con base a ello, pues, de esta definición, vean ustedes cómo nos va a ayudar a comprender los alcances de estos tipos penales. El artículo 225A hace referencia a que será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años el que, sin consentimiento de la mujer, procurare su embarazo, utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Yo acá en mi Código Penal, lo que subrayé distinto fue el elemento diferenciador entre el artículo 225A y el artículo 225B. ¿Por qué? Porque en el artículo 225A, el elemento diferenciador o el elemento clave sobre el que gira todo el tipo penal es lo siguiente: sin consentimiento de la mujer, procurar su embarazo. Aquí no hay consentimiento de la mujer para procurar el embarazo. ¿Sí? Por ejemplo, aquella mujer que acude a un hospital a que le realicen una operación o un chequeo médico y el doctor de forma no profesional busca inseminarla contra su voluntad. Ella no estaba buscando un embarazo, no estaba buscando un embarazo, ¿sí? Y una persona contra la voluntad, por eso es clave el consentimiento, contra la voluntad de la mujer, decide practicarle una inseminación artificial. En ese tipo de supuesto, en ese tipo de casos, nos encontramos ante el artículo 225A, la inseminación forzosa. Y pues claro está que este artículo tiene dos agravantes, ¿no? El primero es que si se logra con éxito la inseminación artificial, o sea que se produce el embarazo, se aumenta la pena, ¿sí? Se aumenta la pena que en el primer supuesto es de 2 a 5 años, en el segundo supuesto es de 2 a 6 años, y la inhabilitación, que es una pena accesoria, básicamente dice que es hasta 10 años, mientras que la inhabilitación en este caso es hasta los 15 años, ¿sí? Y después se lo establece, ¿no? Si el segundo supuesto como agravante del artículo 225A. Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años, ¿sí? Vean ustedes también acá cómo el rango de la pena a imponer aumenta si la mujer sufre lesiones o incluso la muerte, ¿sí? No cualquier clase de lesión. Ya vimos nosotros en anteriores clases qué son las lesiones gravísimas, ¿no? Entonces, con base a esto es que nosotros podemos comprender el alcance del tipo penal
Y una vez comprendido el alcance del tipo penal o de la norma penal contenida en el artículo 225A, es que podemos diferenciarlo del artículo 225B. El artículo 225B, que hace referencia a la inseminación fraudulenta. Acá vean ustedes que el elemento diferenciador ya no hay una declaración sobre el no consentimiento de la mujer. En la inseminación forzosa claramente van contra la voluntad de la mujer. Pero en este caso, hay una alteración fraudulenta de las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial en el primer supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer sí dio su consentimiento en el artículo 225B. En este caso sí lo da, pero la inseminación se realiza de forma fraudulenta bajo otras condiciones. Por ejemplo, que ustedes han visto que los avances de la tecnología permiten incluso en países desarrollados que parejas acudan a clínicas de inseminación artificial o de las prácticas in vitro e incluso ellos puedan decidir cómo quieren a su hijo. Mire, yo lo quiero blanquito, lo quiero morenito, lo quiero pelo liso, pelo colocho. O sea, ya pueden programar ciertas células genéticas en los menores de edad, en los espermas, ¿sí? Y al momento de los espermas fecundar el óvulo, pues evidentemente crecen, ¿no? Esas características en el feto. O, por ejemplo, deciden, mire, yo solo quiero tener un niño, ¿sí? La mujer, porque en este caso no estamos hablando del consentimiento del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es la única que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer decide dar su consentimiento para tener un niño, pero el esposo le dice y le paga más dinero al médico para que le ponga gemelos porque él quiere gemelos, ¿sí? Está tomando una decisión de forma fraudulenta, ¿sí? Porque está alterando las condiciones en las cuales la mujer le dio el consentimiento para la inseminación artificial. O la segunda parte es que se dé el consentimiento mediante engaño o promesas falsas, ¿no? Que yo creo que sería lo mismo, únicamente que también hay consentimiento, pero ese consentimiento se da con condiciones o promesas falsas. Y esos son los elementos que diferencian a un tipo penal de otro. Y como se los digo, yo creo que de la lectura de este tipo penal, ustedes pueden inferir a través de un ejercicio lógico y con los elementos que hemos dado en el curso, cuáles son los elementos del tipo penal objetivo de estos dos delitos también. Y el artículo 225C es el que les mencionaba hace un ratito, porque el artículo 225C hace referencia a la experimentación, que busca hacer punible el artículo 225C, es la utilización de técnicas de inseminación artificial, pero estas técnicas aún están en fase experimental, ¿sí? Una mujer acude al médico y le dice, yo quiero quedar embarazada y mire, yo le voy a hacer este tratamiento que leí en internet. Yo creo que este tratamiento sí funciona. Pues esa experimentación que se hace, sobre la persona, es punible por la ley. Es punible por la ley y pues evidentemente es reprochable para el derecho penal a aquella persona que hace este tipo de acciones contrarias a la ciencia, ¿no? Contrarias a los límites éticos de el ejercicio de la profesión médica. Y con esta explicación es que concluimos ese tercer catálogo de delitos que tenemos que ver el día de hoy, ¿sí? Posterior a ello, sigamos continuando con el estudio de estos tipos penales. Van a ver ustedes que esta clase está bastante sencilla y también lo estamos relacionando o nos podemos relacionar a partir de ahora con el derecho civil, ¿sí?
Ahorita vienen propiamente figuras del derecho civil que también están protegidas por el derecho penal, ¿sí? Y pueden ustedes ahí realizar sus anotaciones, realizar sus, bueno, pues en este caso la relación entre el Código Penal y el Código Civil. Porque en el título 5, que contiene los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, tenemos el capítulo primero, que nos dice de la celebración de matrimonios ilegales, ¿sí? Y entonces el artículo 226, por ejemplo, nos trae el matrimonio ilegal. Y ustedes ya recibieron Derecho Civil 1, pueden hacer la relación entre el artículo 226 del Código Penal y el numeral tercero del artículo 88 del Código Civil. Porque cuando ustedes vieron todo lo relacionado con el matrimonio, vean lo que dice el tipo penal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. ¿Se recuerdan ustedes que en el artículo 88 del Código Penal establece en su numeral tercero que es un impedimento absoluto que causa la nulidad absoluta del matrimonio, que dentro de los contrayentes una de las personas sea casada o todavía esté unida de hecho y no haya disuelto legalmente dicha unión? Pues no solo se puede declarar la nulidad de dicho matrimonio, sino que además la persona que es de conocimiento ese estado puede pedir en este caso pues que se le persiga penalmente a las personas involucradas para pues poder darle un seguimiento, ¿no? Darle un seguimiento al caso y poder enjuiciar a las personas involucradas dentro de esta figura penal, ¿sí? Entonces el artículo 226 podemos hacerle la anotación ahí y relacionarlo con el artículo 88, numeral 3 de nuestro Código Civil, ¿sí? De nuestro Código Civil. Y también vean ustedes que los otros dos impedimentos o causas de nulidad absoluta del matrimonio también encuentran una protección, en este caso, relevancia penal, debido que el artículo 88 del Código Civil también tiene otros dos causales para impedir el matrimonio, ¿sí? ¿Cuáles son esos causales? Pues los que están en el numeral 1 y 2 y también se encuentran protegidos por el artículo 227 del Código Penal, que establece la ocultación de impedimento y textualmente dice: quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta. ¿Cuáles son los impedimentos que causan la nulidad absoluta del matrimonio? El artículo 88 del Código Penal no lo da, ¿sí? Para poder determinar que hay una causa absoluta de nulidad. La persona que esconda ese estado evidentemente encuadra en el tipo penal contenido en el artículo 227. ¿Sí? Artículo 227 del Código Penal. ¿Ok?
Ahora bien, continuando con este catálogo de delitos, pues yo creo que el artículo 228 del Código Penal, lo comentaba en la anterior sección, acá en Guatemala, muy difícil que se dé. Pero los delitos de simulación de matrimonio hacen referencia a aquellos casos donde, por ejemplo, para obtener un beneficio ilícito, ¿no? Un beneficio de forma ilícita. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes han visto que hay migrantes en situación irregular que contraen matrimonio, ¿sí? Simulan un matrimonio para poder acceder a la ciudadanía americana, ¿sí? Pues en ese caso, estamos ante un caso de simulación de matrimonio, ¿sí? En el caso de simulación de matrimonio, ¿sí? Y voy a responder las preguntas al final de la clase para poder avanzar. El artículo 230 también me establece la celebración ilegal de matrimonio, que es cuando un funcionario que no está autorizado para dar como válido un matrimonio, lo celebra, ¿sí? El artículo 92 del Código Civil originalmente contenía los funcionarios que podían autorizar el matrimonio. Dicho artículo fue modificado tácitamente por el artículo 49 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque el artículo 92 del Código Civil establecía que podía autorizar el matrimonio el alcalde o el concejal que hiciera sus veces, ¿sí? El notario y el ministro de culto. Pero en este caso, ¿sí? El artículo 49 de la Constitución Política de la República establece que también pueden ser cualquier concejal ahora puede también autorizar los matrimonios, ¿sí? Cualquier concejal, ¿ok? Entonces, con base a ello, pues, cualquier concejal, alcalde, ministro de culto o notario puede autorizar el matrimonio. Cualquier persona que esté fuera de esos supuestos, puede incurrir en el delito de de celebración ilegal de matrimonio contenido en el artículo 230 del Código Penal. Y el artículo 231 lo podemos relacionar con el artículo 89 de nuestro Código Penal. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Que en el artículo 89 es ilícito aquel matrimonio que se realiza entre el tutor y la persona tutelada o entre los familiares del tutor y la persona tutelada sin que antes se haya disuelto esa tutela y se haya rendido cuentas. Pues la celebración de matrimonio que no cumple con ese supuesto automáticamente incurre en el delito de responsabilidad de representantes. Como se los dije al inicio de la clase, hoy estamos viendo delitos que creo que su léxico y su redacción nos permiten una comprensión de los mismos con la simple inferencia de las herramientas de análisis que ya tenemos en la cátedra. Luego pueden ver ustedes que el capítulo 2 y el capítulo 3 están, uno fue declarado inconstitucional y otro fue derogado. El primero, sobre el adulterio, fue declarado inconstitucional porque antes solo se consideraba que la mujer podía cometer el adulterio, o sea, el hombre no era penado. Pero ahora, pues evidentemente ante esa desigualdad, ¿no? Porque es el mismo hecho que se está cometiendo, solo que por cuestiones de género se castiga a la mujer, pero no al hombre. Con base a eso, pues, se declaró inconstitucional. Y el incesto antes era un delito que se reconocía a los familiares, ¿no? Donde era como una atenuante, ¿no? O sea, si eras familiar,
sí habías violado, pero en vez de violación era incesto porque sos familiar. Entonces, pues evidentemente generaba una desigualdad, algo completamente inaudito, porque pues tácitamente estaba diciendo de que por ser familiares, hasta cierto punto como que se les entendía, ¿no? Se entendía que cometieran estos delitos y pues claramente fueron derogados en el 2009 por lo mismo, ¿no? Porque no cuadraban, no cuadraba o no era justo la tipificación que se estaba haciendo de esta acción, ¿ok? Y pues bueno, los delitos contra el Estado civil, básicamente creo que eso los podemos leer en casa, no van a ser consultados en el examen, pero básicamente habla de aquellos casos o de aquellos supuestos donde una persona, por ejemplo, finge o supone un parto o se intercambian los niños en el nacimiento, ¿no? Que hay casos donde, mire, me cambiaron a mi hijo, este no es. Básicamente cuando, por ejemplo, falsamente se inscribe a una persona, por ejemplo, mira, para cambiarte el nombre, mejor te voy a inscribir con el nombre de un muerto, pues evidentemente ahí hay una supresión y una alteración del Estado civil, una usurpación del Estado civil, pues cuando una persona se identifica con el documento personal de otra persona, que no es él, ¿no? Y lo referente al 241 bis y ter, que sí hace referencia a la ley de adopciones, aprobada en el 2009 o en el 2007, si no mal recuerdo, donde se establece cuál es el trámite ahora para adoptar a un menor de edad. Cuando no se sigue ese trámite, pues evidentemente se incurre en cualquiera de estos dos delitos. Y entonces ya para finalizar la clase, leamos el artículo 55 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque también es el fundamento del capítulo 5 del incumplimiento de deberes, ¿sí? Vean ustedes que establece que es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe, ¿sí? ¿Y cómo es punible? A través de los tipos penales que están contenidos del artículo 242 al 245, ¿sí? Previo también a analizar estos tipos penales, tenemos que entender qué son los alimentos o cómo se definen los alimentos. Y el artículo 278 del Código Civil nos establece que los alimentos, se denomina como alimentos no solo lo que se come, ¿no? Sino que también comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad, ¿sí? Y entonces, si le damos lectura al artículo 242, nos establece el delito de negación de asistencia económica. ¿Cuándo sucede esto en la vida real? Cuando un padre o una madre se están divorciando y dicen, ¿sabes qué? Me estoy peleando con vos, yo no te voy a dar nada, ¿sí? Pues en este caso se incurre en el delito de negación de asistencia económica. Pero vean ustedes, también nosotros vimos en el semestre anterior en una clase de la punibilidad, y también lo he mencionado en algunas clases del presente semestre, que algunos tipos penales contienen el elemento de las condiciones objetivas de punibilidad. Cuando hay una condición objetiva de punibilidad, lo pueden apuntar en su código penal o en sus apuntes. Hay una condición objetiva de punibilidad cuando, para yo poder denunciar un delito, ¿sí? O para yo poder investigar un delito, se tiene que cumplir una condición previa, ¿sí? Y en este tipo penal de negación de asistencia económica, la condición previa es que se obligue al alimentista a través de una sentencia firme o de un convenio que conste en un documento público o auténtico, ¿sí? Si todavía, vean ustedes pues, si llega a su despacho una cliente o cliente, un hombre o una mujer cliente, y le dice, mire, fíjese que mi esposo no me pasa pensión alimenticia, ¿sí? No le compra cosas a mi hijo para su subsistencia,
antes de irse a lo penal, tienen que ir por lo civil. ¿Por qué? Porque es una condición objetiva de punibilidad. Para yo poder aplicar el tipo penal contenido en el artículo 242, que haya una declaración en civil que obligue a prestar alimentos, ¿sí? Y pues el artículo 243 es una agravante del anterior tipo penal. ¿Por qué es un agravante? Aquellos casos donde la pareja decide, mira, yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a vender todo para no darte nada. Ahí hay un incumplimiento agravado, ¿sí? Y pues el artículo 245 establece el eximente por cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando el demandado o cuando el denunciado demuestra que sí cumplió con la obligación de alimentos, automáticamente queda eximido de este tipo penal. Y bueno, veo yo una duda en el chat que no sé si el compañero Sergio me la pudiera escribir vía WhatsApp para poder incorporarse a ustedes a su clase de Derecho Civil. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Les voy a enviar el contenido del parcial a los grupos que les mencioné y espero tengan una feliz noche.